Muy buenas, en este vídeo voy a tratar de representar la integral desde un punto de vista operacional. Es cierto que en un vídeo anterior lo que hice fue hallar la transformada de Laplace en un espacio alternativo y vimos cómo tenía varias aplicaciones y en cierto modo nos daba una herramienta para trabajar de forma diferente. En ese vídeo vimos esta identidad, que lo que nos viene a decir básicamente es que una función de x, donde x es un número real, acompañada por un peso exponencial de sx, de forma de producto, es lo mismo que la función, en vez de tener un input x, aquí lo tenemos como si fuera una derivada respecto de ese, o sea, este es un operador aplicado a la exponencial de sx. Este lo vimos que era así gracias a las propiedades de la exponencial. Esta es una identidad que parece pues, que es aparentemente inofensiva, pero realmente si sabemos sacarle jugo puede aportarnos bastante información. En concreto vimos cómo la transformada de Laplace podíamos representarla pues, de una forma alternativa. En este caso vamos a ver qué sucede si en vez de ese operador, transformada de Laplace, vamos a trabajar con una integral arbitraria, integrando desde un dominio entre a y b, por ejemplo. Para ello, pues, lo que hacemos aquí es integramos en x entre a y b. Como hemos hecho esto, pues en ambos lados tiene que ser lo mismo. ¿Qué sucede? Bueno, en este lado tenemos una integral que realmente es como si fuera, bueno, una función de s, ¿no? Porque x es una variable muda y s aquí juega el rol de, pues, una variable que nosotros elegimos. Y aquí, en este lado de la igualdad, podemos ver cómo realmente el input no depende de x, sino que depende de, bueno, del operador derivada. Entonces, en cierto modo, este operador f de la derivada y la integral se pueden intercambiar. ¿Qué nos aporta esto? Bueno, si intercambiamos, tenemos esto por esto. ¿Qué hemos conseguido así? Hemos conseguido simplificar en cierto modo el cálculo. ¿Por qué? Porque al intercambiar esto, ahora esta integral la sabemos. Sabemos cómo se calcula la integral de la exponencial. No es más que, sigo aquí, f de la derivada respecto de s por aplicado a esta integral. Pero esta integral es sx partido s y evaluando en los límites entre a y b. Es bajar simplemente el argumento. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda esto por menos SA partido S. ¿Qué tenemos aquí? Lo que hemos conseguido aquí es una representación alternativa a esta integral. De otro modo, hemos conseguido traducir el lenguaje de las integrales a un lenguaje alternativo donde el rol lo juega el operador derivada. Podemos, de una forma más incisiva, decir que si nosotros evaluamos esto en s igual a 0, lo que conseguimos es, pues, la integral, ¿no? Límite, cuando s va a 0 de a y b evaluamos s en 0 y lo que nos queda pues no es más que e elevado a 0, que es 1, por eso nos queda la integral. Pero por otro lado tenemos esta igualdad. Entonces, esto es el límite cuando s va a 0 de f en la derivada aplicado a la exponencial de sb menos la exponencial de sa sobre s.
De esta forma conseguimos, como hemos dicho antes, trasladar el dominio de integración de una función en otro dominio donde ahora la función está evaluada en un operador que está aplicado a la vez a, por así decirlo, una función que genera la integral. Y esto no queda aquí, ya que nosotros ahora podríamos decir, vale, pero ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, en principio pues podríamos tratarlo de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, sería desarrollar la función exponencial en serie de Taylor. La serie de Taylor lo que nos dice es que una función cualquiera, siempre que sea diferenciable, o sea que pueda derivarse en un punto, tantas veces como quieras, es desarrollable a través de un polinomio de grado pues arbitrario, infinito idealmente. En este caso, sabemos que es bien conocido desde hace bastante tiempo que la función exponencial de x tiene la forma, pues, tiene esta forma. X elevado a j sobre j factorial sumado de 0 a infinito. Esto no es más que 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, etc. Así. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros podríamos, en primera instancia, vamos a probar un poco sobre esta igualdad, sustituir el desarrollo en serie, pues directamente ahí. ¿Qué nos queda? Pues, si llamamos a esto f, por ejemplo, f no es más que, vamos a sustituir el desarrollo, límite, cuando s va a 0, de f derivada de s, por, sustituimos, nos queda 1 más, ahora aquí x es b por s, bs más bs todo al cuadrado, partido 2, etc. Menos, pues, la otra contribución, ¿no? Ahora es as 2 factorial al cuadrado, esto es aquí, más todo sobre s. Pues vamos a operar término a término, ¿no? Cada potencia de s con cada potencia de s. Podemos ver que aquí hay un 1, por lo tanto se cancelan. Y ahora agrupamos las potencias de s. Aquí hay una b, una a. Aquí si separamos habría una b al cuadrado, aquí una al cuadrado. Entonces, ponemos otra igualdad. Esto no es más que límite cuando s va a 0. Hemos dicho que b menos a, s, más, ahora aquí b al cuadrado menos a al cuadrado. Aquí hay un 2 factorial, ¿no? Por s al cuadrado. Vamos a hacer otro término. Sería b al cubo menos a al cubo partido 3 factorial s al cubo más ¿Veis el patrón, no? Es el mismo de la exponencial. Y esto aquí iría una sobre s. Pero nos fijamos que gracias a que se ha cancelado el término inicial, el 1, podemos cancelar aquí también las s, ¿no? Una s. Entonces, si simplificamos esto un poco, ya podemos quitar esto, aquí esto, aquí habría una s, aquí una s al cuadrado, ¿vale? Y bueno, este operador se aplica a todo este desarrollo. Y diréis, ¿y por qué he hecho esto? Bueno, imaginemos que f es x. Por ejemplo, f de x es x, o f de x es x al cuadrado. ¿Qué sucede? Que si f de x es x, todo este cálculo sería hacer el límite cuando s va a 0 de la derivada respecto de s, porque es la identidad, ¿no? F de x, x, en vez de x ponemos la derivada. Entonces, en cierto modo, si f de x es una potencia de x elevado a 3, a 4, lo que nos está diciendo esto es que si en el caso de que sea x, derivamos una vez, esto es constante, esto da 1, y aquí te dan términos con s. Pero al hacer el límite cuando s va a 0, esto, pues todos los términos remanentes se cancelan. Y únicamente nos quedará esto. Vamos a verlo un poco más en detalle. Como hemos dicho antes, si f de x es una potencia de x, digamos x elevado a n, ¿no?
¿Qué sucederá? Que si nosotros aplicamos esto, por ejemplo, la integral de a a b diferencial de x, x elevado a n, ¿vale? Esto sabemos lo que vale. Realmente por análisis básico, esto sería x elevado a n más 1 sobre n más 1 entre a y b. Que esto nos queda b elevado a n más 1 menos a elevado a n más 1 partido n más 1. Pero ¿cómo podemos obtener esta expresión a través de nuestra definición? Pues muy fácil. Sustituimos esto aquí. O sea que esto sería igual, en teoría, al límite cuando s va a 0 de la derivada respecto de s elevado a n. Hemos transformado x en el dominio de derivadas de b menos a más b menos a... Aquí iría 1 al cuadrado, me he equivocado, ¿vale? Al cuadrado, partido 2, s más, ok. Y lo que pasa es que nos fijamos que el único término que va a sobrevivir, como he comentado antes, es aquel término que vaya s con la misma potencia que n. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, básicamente, porque todas las potencias de s que sean menores a n van a desaparecer porque la derivada los cancela, y todas las que sean mayores van a desaparecer básicamente por el límite cuando s va a 0. Entonces únicamente tenemos que fijarnos en el término de s elevado a n. Y por extensión de esto, nos fijamos que el patrón es, aquí hay un 1, s elevado a 0, 2, s elevado a 1. Entonces, con s elevado a n habrá, este es un factorial, b elevado a n más 1 menos a elevado a n más 1, partido n más 1 factorial por la derivada respecto de s de s elevado a n. Y sabemos que la derivada enésima de s elevado a n, ¿cómo podemos calcularla? En realidad tendría que ser una cantidad tal que nos reprodujera este suceso. Pero, ¿cómo lo calculamos? Bueno, sabemos que si la derivada primera nos baja a n, sería n s elevado a n menos 1, luego nos bajaría n menos 1, así hasta n, o sea, hasta que se carga el exponente, hasta que n es igual a 0. Eso no es más que el factorial, n factorial. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Recordemos que una propiedad interesante del factorial es que n más 1 factorial no es más que n factorial, o sea, lo podemos escribir así, b elevado a menos 1 menos a elevado a n más 1, n factorial por n más 1. Es una propiedad del factorial. Y vemos cómo se cancelan los términos. Y, efectivamente, nuestra definición debería ser correcta porque, en este caso, porque nos reproduce lo que nosotros hemos demostrado ahora. Parece que esto ha sido, pues, un cálculo un poco más fastidioso que directamente aplicar la fórmula de la integral. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto ha sido un caso que ya sabíamos. Pero lo que sucede con otro tipo de funciones, como pueden ser tipo exponencial, ya sea el seno, el coseno, la exponencial, como demostramos en el vídeo anterior, es que la exponencial de un operador no es algo que actúe localmente, sino que genera una traslación. En cierto modo, lo que quiero decir es que la exponencial de el operador derivada respecto de s con un numerito aquí, actuando sobre una función de s, esto lo que nos hace no es actuar localmente sobre el punto s, sino que nos traslada la función a unidades respecto de s. Entonces, una motivación por usar esta notación es que nosotros, si tuviéramos una f tal que fuera una combinación de exponenciales con polinomios, etc., entonces esta definición sería, pues, en cierto modo, una herramienta alternativa para poder reproducir ciertos resultados que ya se saben o incluso poder obtenerlos de una vía un poco más fácil, a través de
la propiedad pues, de la propia definición de la exponencial de la derivada o de un operador.